Pues quiero comentarles quién es el doctor Maceda. Dame un momento. Bueno, se me pasa acá. Bueno, el doctor Maceda es egresado de la Facultad de Medicina Humana, Universidad Veracruzana. Tiene posgrado en Medicina Interna y Geriatría. También aplicación de diversas moléculas farmacéuticas antirrítmicas en el Laboratorio de Investigación Sanofi Winthrop. Es pionero y desarrollador en ergonomía celular, pionero en el uso del glutatión en colaboración con el doctor Gustavo Bonus. Es además asesor médico en desarrollo empresarial de aminoácidos. Desarrolla en la industria nutracéutica para inductores de células madre mesenquimales. También es investigador adjunto y colaborador con el doctor Jorge González Ramírez, quien desarrolló clonación y técnica de terapia, entre otros. Actualmente el doctor Andrés Maceda Larios es integrante del Comité Médico y Científico de NUMIS, ya lo que vimos ahorita temprano, que es médicos y científicos voluntarios. Tiene maestría en curso en Medicina y Biología Biomolecular y paralelamente es coach para la salud y el desarrollo humano, realizando conferencias, talleres, Zoom y asesorías y masterclass como el de esta tarde de hoy. El doctor se encuentra en México, no recuerdo en qué estado, él de pronto ahorita nos cuenta un poquito más. Y pues bueno, quiero que le demos por favor un fuerte aplauso a él. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, apoyándonos y hablándonos entonces del tema de salud que, bueno, usted hace tan perfectamente. Hugo, si quieres puedes dejar compartir pantalla para que puedan hablar. Muchas gracias, Hugo. Gracias, mi querida Alicia, de verdad que es un placer. A ver, ahora necesito ser coanfitrión para poder abrir la pantalla. Ya está cargando la imagen. Ahí quedó. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Un abrazo muy cariñoso a todos y todas ustedes allá en el auditorio que pues nos están escuchando y quienes también están siguiendo esta transmisión paralelamente a través del Zoom y sobre todo para que posteriormente quienes lleguen a revivir esta experiencia en lo que se está grabando, pues también ese saludo cordial para todos ustedes. Pero sí en forma muy especial a Colombia, que es un pueblo hermano de nosotros en México. Yo me encuentro en el estado de Veracruz, México, y específicamente desde una ciudad que se llama Orizaba, Veracruz. Es un gusto y un placer poder compartir tantas cosas que están sucediendo en el ámbito de la ciencia, de la investigación, de la medicina, y que es curioso, en los últimos años hemos tenido avances impresionantes en todo lo que es la tecnología. Y en las biotecnologías, estos avances han sido muy fuertes, más de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Hay cosas que en forma cotidiana todos nosotros podemos disfrutar de la tecnología, pero que curiosamente parten de dos ángulos, sobre todo del ángulo de la biología y cómo se va aplicando todo este avance científico dentro del campo de la biología para sus diferentes áreas, una de ellas la medicina. Dentro de estos avances, bueno, algunas cosas se utilizan para otros campos, como puede ser la parte militar, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí hay un tema muy importante. En estos avances que estoy explicando, hay cosas que muchas veces usamos cotidianamente y no nos damos cuenta. Pero para ir tratando de entrar en materia, y entender lo que hablamos de hackeo, muchas personas ubican lo que es el hackeo como el robo de información y sobre todo esa información que muchas veces es personal. Se da el hackeo en instituciones, se da el hackeo en países
Y ese robo de información, bueno, pues es para utilizar dicha información con alguna finalidad. En el campo de la salud también tenemos ese problema. Entendiendo que el hackeo a veces llega a ser tan simple y quizás algunos de ustedes lo hayan llegado a vivir con sus tarjetas de crédito, por ejemplo, que pues se las han clonado, se las han hackeado, han algunas personas en forma inadecuada hecho mal uso de eso que nos están robando, de esa información personal que nos están robando. Esto me recuerda que el hackeo no es nuevo. Probablemente desde la escuela ya hacíamos hackeo, le llamábamos en los exámenes, por ejemplo, le llamábamos copiar y tratar de obtener información del compañero que estaba a un lado o de un lado, del otro lado, y esa información pues tratar de utilizarla para nosotros sacarle provecho y aprobar un examen. Pero las cosas con los avances de la tecnología se volvieron más sofisticados y ahora los hackeos pues se dan en muchos aspectos. Por eso es que cuando hablamos nosotros de hackeo, tenemos que ubicar que el hackeo viene en varios sentidos. El hacker regularmente lo conocemos como una persona de pocos escrúpulos que está haciendo un delito. Por lo tanto, ese hackeo, nosotros el concepto que tenemos es de un hackeo negativo, un hackeo malo. El hacker y la persona que se dedica a hackear, pues lo está haciendo de una forma mal, inadecuada. Pero en algún momento se ha preguntado usted este tema en relación a su salud. Si usted mismo se está socavando su propia información, si usted mismo, a pesar de tener conocimientos, de tener información, usted decide ignorar las reglas de la salud y se hackea a sí mismo, y entonces el hacker empieza a tomar un efecto muy diferente porque no solo es en relación a que nos roban información o nos roban dinero. Actualmente los hackers se están dedicando al tema de robarnos nuestra salud. Y el principal hacker que existe en el robo de la salud somos nosotros mismos. Y muchas veces no nos damos cuenta de la manera en que nos estamos hackeando nuestra propia información. Tal es el caso que esto tiene repercusiones mucho más allá de lo que nosotros nos pudiéramos imaginar. En la presentación que amablemente Licia ha hecho de mí, ustedes ya se informaron que mi campo de trabajo dentro del área de investigación es todo lo que corresponde a las estructuras moleculares. Y como estamos hablando del campo médico, del campo del envejecimiento, de un campo que nos compete en ese desarrollo humano, bueno, entonces podemos hablar del campo de las moléculas en el área viva. Y por eso hablamos de un efecto que se llama efecto biomolecular. Cuando nosotros nos hackeamos a nosotros mismos, pues precisamente estamos modificando muchos de esos efectos biomoleculares en nuestro cuerpo. Esto implica, por lo mismo, entender que el proceso del hackeo nos debe de llevar a un estudio mucho más profundo, a un estudio mucho más grande, sobre todo porque en el momento en que adoptamos malas prácticas, una mala alimentación, por ejemplo, una dieta desequilibrada, la falta de ejercicio, hablamos del sedentarismo, o algo más común todavía y más fuerte, en donde vamos viviendo todos, que es el estrés crónico, los malos hábitos, que son totalmente nocivos en muchos aspectos, el ingerir alcohol, el fumar, etcétera. Esencialmente, ese aspecto
es que nos estamos hackeando nuestra salud. Es una manera negativa de causarnos daño. Entonces ya no estamos hablando de un tercero, sino de nosotros mismos. Esto es como si estuviéramos introduciendo un código malicioso a nuestro propio cuerpo cuando tenemos estas malas prácticas en nuestro propio sistema de vida. Por lo tanto, esto evidentemente nos va a llevar a estados de salud alterados. La mayoría de los casos de esos estados de salud alterados, quien ya tiene algunas enfermedades o alguna enfermedad, regularmente se debe a que ya su sistema lo hackeó y la enfermedad empieza a causar estragos en esa persona. A lo mejor aquí ya usted puede ir empezando a preguntarse, ¿y cómo me puedo proteger de un hackeo de mí mismo? Y ahí es donde es lo difícil, porque cuando alguien nos hackea, nosotros nos podemos quejar, podemos ir y poner nuestra denuncia y alguien va a hacer algo por nosotros. Pero lamentablemente, aquí a veces hasta nosotros como médicos contribuimos a todos esos procesos de ese hackeo. Convertirnos en hackers malos de nuestra propia salud significa que estamos saboteando nuestro bienestar. Por lo tanto, no solo va al concepto de la salud. Aquí voy a hablar a conceptos mucho más allá de la salud y que quiero, por eso mismo, que usted lo tome en cuenta y decida seguirse hackeando en su vida hasta que ya no haya más cosas que hackear o toma cartas en el asunto y empieza a resolver las cosas. Por lo tanto, el hackeo, este hackeo que hoy me voy a referir o que ya me estoy refiriendo, tiene mucho que ver con el conocimiento. Por eso es importante el conocimiento, porque con ello podemos seguir tendencias o saludables o poco saludables, o simplemente cuidar o descuidar nuestro cuerpo y nuestra mente. Si ustedes se hacen esta pregunta, hoy en día muchas personas invierten tiempo, y voy a incluirme, invertimos tiempo, invertimos recursos, incluso invertimos dinero para el cuidado de nuestra salud, y en muchos de los casos, inclusive, para el cuidado de la belleza, y que quiero subrayar, esto ya no es exclusivo de la mujer, ahora en el contexto general del ser humano, también el varón cuida su estado de belleza física. Lamentablemente, se invierte mucho tiempo, mucho dinero, muchas cosas, pero los resultados no son los que esperamos. Resultan estas cosas muy diferentes o muy adversas. E incluso muchas veces hay mentira en lo que se nos llega a decir y los resultados no solo es que sean malos, sino son frustrantes y eso va originando un daño ya a nuestra confianza, a nuestra manera de ser, etcétera. Voy a poner un ejemplo rapidito que lo voy a mencionar más adelante. Imaginemos que le dice alguien a usted: si usted hace ejercicio 1 hora diaria y va a bajar 10 kilos en una semana, a lo mejor estamos hablando de 1 kilo diario, usted le cree a esa persona y automáticamente empieza a hacer 1 hora de ejercicio diario intenso. Pero usted llega al fin de semana, llegan los 10 días y resulta que pues, no bajó nada. Entonces se va a sentir frustrado y usted va a decir esto no sirve. Y ahí es donde entran esos códigos maliciosos en nuestra forma de pensar, en donde nos lleva a decir, nada sirve. Y el concepto de muchas personas, y esto lo quiero subrayar, y que usted esta tarde se quede con esa idea, el hecho de que muchas personas tengan idea de que las cosas no funcionan, no es porque no funcionen, no es porque no sirvan, simplemente porque no han recibido la información adecuada para poder aplicar el procedimiento que necesitan en forma adecuada. Este es el esfuerzo
en conjunto que está haciendo el equipo allá en Colombia para que usted tenga toda esta información y pueda obtener resultados reales y tangibles. Pero ¿qué necesitamos? Que usted modifique algunas cosas y ya no se siga hackeando su confianza, su salud, su belleza, etcétera. Tal es el objetivo de lo que estamos hablando esta noche. Entonces la pregunta aquí pues viene quedando muy simple. Bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué nos hackean? ¿Por qué nos aprendemos nosotros mismos a hackearnos, a causarnos daño? Primero, porque el estilo de vida muchas veces nos ha enseñado que queremos resultados inmediatos, resultados de un momento a otro. Baja, como ya se los puse el ejemplo, a lo mejor en una semana bajar 10, 15, 20 kilos que los he subido en años y que no he cuidado otras cosas y yo lo quiero resolver en un tiempo muy corto. Por lo tanto, esos resultados inmediatos los vamos a tener como un estado frustrante. El mantener hábitos saludables, el poder tener un procedimiento de mejora continua cada día. Y ese es un punto muy importante que usted debe de tomar en cuenta, porque todo esto, el proceso de la salud, el proceso de la economía, el proceso de la belleza, el que usted me guste decir, requiere una cosa que se llama disciplina. Y la disciplina definitivamente nos va a dar grandes resultados. Lamentablemente, muchas personas abandonan sus rutinas muchísimo antes de ver resultados. Dejan de hacer ejercicio, dejan de utilizar los productos que se les indican. Y yo se los puedo decir como médico. ¿Cuántos pacientes dejan y abandonan sus esquemas de tratamiento porque tienen una encrucijada? Es que tengo que tomar medicamento para toda mi vida, tiene que ser de por vida y ¿para qué? Esto no es vida si yo tengo que estar tomando medicamentos. No nos damos cuenta la manera en que poquito a poquito todos nosotros nos vamos hackeando de una manera absurda, que ese es lo peor de todo. Y uno de los puntos que les explicaba hace un momento son los detalles del estrés, porque lamentablemente el estrés actualmente es uno de los factores en todo el planeta que ha hecho como una pandemia que todos vivamos una situación de liberación de sustancias, sobre todo de adrenalina en nuestro cuerpo, de cortisol, que nos empieza a consumir. Mírelo usted desde la perspectiva que le estoy explicando esta tarde. Esa es una forma de hackeo. No deberíamos estar estresados, no deberíamos de preocuparnos por tantas cosas que nos preocupan. Y sin embargo lo estamos haciendo, porque eso nosotros mismos permitimos que nuestros sistemas se vayan poco a poco infectando de ese virus que va a dañar nuestros propios sistemas. Pero aquí es un punto crucial hasta en este instante en donde a usted le he hecho esta parte de introducción. A partir de aquí, quiero que usted empiece a observar. Bueno, ya hablé del estrés, ya hablé de las adrenalinas, ya hablé del cortisol, ya hablé de la alimentación a veces poco saludable, una alimentación desequilibrada, el no hacer ejercicio. Ya les dije muchos elementos que pueden estar contribuyendo a ese hackeo. Pero si esto lo llevamos a un renglón un poquito más allá, entonces tendremos que hablar de mi campo. Mi campo es el área de la biología molecular, es decir, cómo se comportan las moléculas que estamos absorbiendo del ambiente a través del aire, el oxígeno y otros componentes que nuestro cuerpo necesita, a través de la alimentación con tantas moléculas, macromoléculas que nuestro cuerpo necesita. Comúnmente todos nosotros lo conocemos como vitaminas, minerales, etcétera. Pero eso es lo grande, lo macro, lo tosco. Pero cuando lo llevamos a la
a la parte pequeñita, a la parte que no se ve, a las nanomoléculas. Es como cuando usted tiene una tarjeta de crédito. Usted en esa tarjetita, usted no lo ve, pero de alguna manera está cargando su dinero, trae dinero. Y lamentablemente, a través del hackeo, pues alguien puede hacer mal uso y su dinero se lo secuestra, se lo quita. Pues nosotros, en nuestro estado de salud, con toda esta lista que hemos comentado, llevamos un hackeo para todas nuestras moléculas donde no las dejamos actuar de una forma adecuada y eficiente. Esto es un verdadero problema porque aquí es donde los que nos dedicamos a estos detalles tenemos que profundizar en esos procesos fisiológicos que tenemos, es decir, la forma en que funcionan nuestras moléculas dentro de nuestro cuerpo, cómo funcionan nuestras células con esas moléculas. Y entonces podemos explicar por qué, desde el punto de vista molecular, muchas personas no ven resultados tangibles con lo que están haciendo. Por lo tanto, la pregunta aquí es, ¿qué elementos o qué cosas desde el punto de vista molecular, y quiero subrayar el punto, qué procesos biológicos y moleculares pueden estar influyendo en esto para nuestro beneficio? Ahí es donde muchas personas, lamentablemente, y lo quiero subrayar porque ayer lo explicaba en otra charla, eso no sirve, eso te están engañando, eso es un argüende porque la gente quiere vender. Y entonces empezamos a recibir una información donde nosotros empezamos a dudar qué sucede. Por eso es tan importante el recibir una información clara, fidedigna, para poder romper esos esquemas, como ya se los he dicho, y poder descansar de los elementos que nos están hackeando. Pantalla usted tiene, por ejemplo, la falta de sueño. Y muchas personas, ¿cuántas de esas personas se quejan de una falta de sueño? No duermen bien y durante el día andan estresados. Pero muchas personas no se quejan de falta de sueño y sin embargo no duermen bien. No descansan, no reparan sus células, no reparan sus moléculas. Y si a eso le agregamos esos factores emocionales, automáticamente todo esto nos está afectando en todos los aspectos. Y cuando yo pongo la palabra apariencia, entonces empiezo a tocar un terreno que es el proceso del envejecimiento. Y de repente, hoy en día, el proceso de envejecimiento también está hackeado. Cuando podríamos tener un envejecimiento sano, hermoso, para poderlo disfrutar, en donde ya no vamos a tener actividades como cuando las tuvimos cuando jóvenes, pues ahora resulta que nuestro proceso de envejecimiento nos lleva a tener que soportar enfermedades, a soportar un montón de cosas que no nos permite ser autónomos y nos hace sufrir. Por eso les repito, el hackeo de nuestras acciones diarias, que es de poquito en poquito, llega el momento en que se vuelve insostenible. ¿Cómo se siente usted al respecto? ¿Y quién le está orientando? ¿Quién le está asesorando de una forma adecuada para que usted pueda resolver todo este tipo de problemática? Entonces, ¿qué procesos están influyendo en este momento a favor o en contra de esos estados de salud? ¿Usted se está hackeando o todo lo contrario? Está blindando, está logrando hacer a su alrededor una estructura que le permita mantenerse sano. Fíjese muy bien, si el caso es de que usted quiere blindar su entorno en relación a su salud y ese blindaje lo quiere llevar para mantenerse sano toda su vida, pues entonces tiene que tomar ciertas acciones, ciertas medidas para prevenir el hackeo y sobre todo el hackearse a sí mismo.
hoy, en la invitación que se le ha hecho, justamente es uno de los temas medulares para que usted, ese blindaje, pueda hacerlo extremadamente eficiente. ¿Quiere usted saber por qué? Sigamos. Aquí es donde viene un tema y tenemos que hablar sobre el punto en donde la expresión genética, es decir, nuestros genes que se alteran por las moléculas en el hackeo que estoy comentando, puede variar por diferentes factores. Y ya no son tanto los que hablé al principio, sino por otros elementos que también pueden venir incluso de herencia. Es decir, ¿qué quiere usted decir, doctor? ¿Que yo ya vengo hackeado en generaciones anteriores a través de mi propia herencia? Y la respuesta es sí. Por eso, algunas personas que nunca logran bajar de peso es porque traen un gen que ese gen hace que nunca bajen de peso. Existen muchos genes en determinadas enfermedades que ya están perfectamente estudiadas. Algunas otras las seguimos estudiando. Por eso es importante entender que para poder saber cómo están nuestros genes, uno de los puntos de estudio medular, por ejemplo, es hacernos pruebas genéticas. Las pruebas genéticas nos permite entender mejor nuestras propias necesidades y adaptar de una manera mucho más adecuada y ad hoc en el blindaje que estoy diciendo, un blindaje extraordinario. Pero yo pregunto, ¿en nuestros sistemas de salud alguien nos ha mandado a hacer una prueba genética? No, doctor, es que las pruebas genéticas son del futuro. Son del futuro, discúlpeme. Esas pruebas genéticas que me estoy refiriendo las hemos venido realizando desde hace ya varios años, pero que lamentablemente el costo, el que no se difunde, el que no se da la información a los médicos como debe de ser, el que no asesoramos adecuadamente en nuestras academias a los médicos que se están formando como nuevos médicos, como nuevos químicos, como nuevas personas en el área de las ciencias biológicas, automáticamente les estamos limitando el crecimiento y en ese aspecto también los estamos hackeando. Y si alguien no nos ha mandado a hacer nuestra prueba genética, no es porque no sepa, no es porque no se pueda, no es porque no exista, es porque resulta que hemos hackeado todo un sistema como para no curarnos y seguir hackeados. Y aquí entra otro punto más, porque la pregunta sería, ¿a alguien le interesa que yo esté enfermo para que tenga que estar consumiendo medicamentos toda mi vida? Por eso es que cuando un paciente repela, es que yo tengo que consumir medicamentos toda mi vida. No, no, no tiene que consumirlos. Para que usted deje de consumir los medicamentos, tiene que curarse. Oiga, doctor, ¿y entonces por qué no me curo? Su medicina no me sirve. Y eso es verdad, porque muchos de los medicamentos están diseñados no para curarnos, sino para mantener un estatus de salud o un estatus de enfermedad y que bajita la mano sigamos siempre siendo hackeados en todo momento. Por eso cuando levantamos algunos las manos y decimos, es que las enfermedades sí se pueden llegar a curar. Las enfermedades pueden tener una solución. ¿Y cómo, doctor? Si nosotros corregimos las moléculas, el funcionamiento de las moléculas funcionan adecuadamente dentro de la célula y automáticamente la célula, al trabajar sana, pues usted va a estar sano. Sí, doctor, pero eso es de la ciencia, eso es lo que ustedes dicen. La realidad es que no pasa nada. Uno sigue enfermo. Ese es el hackeo. Allí está verdaderamente uno de los puntos críticos cuando tenemos ese tipo de pensamiento. Estamos socavados, estamos hackeados por muchos lados. Es importante que usted lo reflexione porque el día de hoy no se le está ofreciendo una cura milagrosa para poderse curar. Lo que estamos queriendo decir es que usted,
al mantener en buen funcionamiento sus estructuras celulares, automáticamente va a evitar ser hackeado porque su blindaje va a estar altamente eficiente. Por eso es bien importante trabajar en la incorporación de este blindaje de muchos elementos que permiten tener un buen blindaje. Ah, pero es que eso es nuevo lo que usted me está diciendo. ¿Será nuevo? ¿Acaso usted no ha escuchado desde hace muchísimos años que si usted utiliza, por ejemplo, la vitamina C, le va a aumentar su sistema de defensa y le va a ayudar a mejorar ese sistema de defensa? Que si usted utiliza coenzimas como la coenzima Q10, va a permitir un corazón mucho más fuerte. Y así podemos hablar de coenzimas, de antioxidantes, etcétera. Y que cada día tenemos sustancias más naturales o naturales con mejores resultados dentro de todo este proceso de la antioxidación, que es fundamental dentro del proceso del hackeo. Por eso, primero que nada, los estudios de expresión genética son fundamentales. Pero como muchas personas en el área médica lamentablemente no han tenido la oportunidad de evolucionar, se han quedado un poco atrás, entonces no se han percatado de que en el mundo ya tenemos avances muy importantes para nuestra salud y para nuestro blindaje físico en relación a lo que estoy hablando del hackeo. El metabolismo celular, y que ahora ya podemos hablar de las células, que en nuestro cuerpo tenemos trillones de células, y que esos trillones de células nos permiten tener la estructura que tenemos. Son trillones de células, créamelo. Entonces, es como si fuéramos un armable de esos, de muchas piececitas, que no quiero mencionar nombres comerciales, pero que esas piececitas, cuando las vamos uniendo unas con otras, formamos una estructura. Nuestro cuerpo se forma igual. Esas piececitas se llaman células. Y las células tienen su propia forma de trabajar. Y esa propia forma de trabajar se llama metabolismo. Y ese metabolismo es el que nos va a permitir, es la clave para nuestra salud, para nuestra belleza, para nuestro bienestar. Enfóquese usted en un buen metabolismo celular. Pero si usted a sus células las está alimentando con comida chatarra, con cosas que le están haciendo daño, que le están perjudicando, no, pues definitivamente el resultado también va a ser obvio. No va a tener una buena evolución con el blindaje al cual usted quisiera tener. No es lo mismo protegerse de piedras que nos están cayendo encima, hablando un lenguaje más coloquial, en donde nos están cayendo piedras y yo pongo un cartón para taparme de esas piedras, a que yo pueda poner una barrera mucho más fuerte. Y usted puede construir esa barrera dentro de su propio metabolismo celular. Por eso es bien importante, es trascendente que usted pueda ubicar que la biología molecular explica detalladamente los desafíos de salud que estamos teniendo todos nosotros y cómo aplicar todo esto para optimizarlo. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre a nivel molecular y qué es lo que nos puede estar ayudando o frenando? Y aquí empezaremos a hablar de algunas moléculas que cuando las tenemos en cantidad adecuada, funciona muy bien todo. Tenemos un blindaje, pero cuando esas moléculas no las tenemos en la cantidad adecuada, automáticamente estamos siendo hackeados. Por eso es importante entender estos mecanismos de biología molecular, porque detrás de todo esto tenemos que evitar seguir siendo nuestros propios hackers. ¿Usted qué desea? Y aquí ya no es tanto la plática que yo le pueda estar dando, sino lo que usted quiere. Y entonces la pregunta es, ¿qué puedo hacer para ello, doctor? Por eso nuestras malas prácticas, tome usted en cuenta el detalle, en nuestra salud, sobre todo malas prácticas, en nuestros malos hábitos en general, que van a afectar a nuestra salud, es como podría compararse que nos hemos convertido en hackers malos. Pero viene algo bien interesante. El verdadero hacker no es un hacker malo.
Pero para lo que estoy tratando de explicar, entonces tendremos que empezar a hackear moléculas buenas para poder mantener un equilibrio y con esas moléculas buenas poder ir resolviendo nuestros procesos de salud de una forma mucho más adecuada. Que quede claro, si las células no funcionan de manera óptima, entonces, por ejemplo, en relación al peso, en relación a la piel, en relación a muchas cosas, va a verse afectado. A tal grado que cuando esto llega a avanzar a un grado extremo, pues hablamos ya de problemas mucho más serios como cáncer, etcétera. Pero bueno, este no es el punto de plática del día de hoy. Y adentro de las células hay organelos y dentro de los organelos hay estructuras que mueven la célula y una de esas estructuras son las mitocondrias celulares. Es decir, estas mitocondrias, adentro de la mitocondria, se va a generar la energía que nuestro cuerpo necesita, pero sobre todo que la célula necesita para tener el funcionamiento sano y óptimo. Pero cada vez que este proceso de energía dentro de la célula, dentro de la mitocondria, se empieza a dar, empiezan a liberarse muchas moléculas, como muchas de las que ustedes ven por allí, con puntitos, unas buenas, otras malas. Unas serán sustancias que se les llama radicales libres, son sustancias producidas por la oxidación. Y entonces las estructuras mitocondriales empiezan a fallar, de tal forma que la disfunción mitocondrial reduce la producción principalmente de energía, pero la energía es la manera en que la célula se mueve para mantenerse sana, afectando la vitalidad y el aspecto físico de la célula. Para que esto que estoy explicando quede más claro, tenemos en la parte, así como lo están mirando ustedes, de la parte derecha, de izquierda de la pantalla, está una célula sana, redondita, gordita, sonriente, llenita, y dice célula normal. Cuando vienen los procesos de inflamación, y aquí quiero subrayar, es que nunca me había dolido la rodilla, nunca me había dolido la cabeza, nunca me había pasado esto. Y cuando empezamos a entrar en la etapa de los nunca, sobre todo en ese proceso, entonces automáticamente podemos definir que ya hemos perdido un poco más del 60%, o 50% de nuestras estructuras y empiezan a quejarnos. La célula que está en medio son la que está siendo atacada por esos radicales libres que les mencionaba, de tal forma que al final, del lado derecho, la célula se ve totalmente afectada en su estructura, en su salud, en su funcionamiento y su apariencia. A ver, dejo más claro el ejemplo. Si estamos hablando de una célula del páncreas, sabemos que la diabetes obedece a niveles altos de azúcar, pero esto sucede porque el páncreas, un órgano que está detrás del estómago, las células dejan de producir insulina. Las células beta del páncreas dejan de producir insulina. Es decir, les pasó lo que les sucede a la célula del lado derecho. Dejó de estar sana, dejó de funcionar bien. Y cuando ya no se produce insulina, los niveles de azúcar empiezan a estar elevados. Muchos médicos lo que hacemos es tratar de bajar los niveles de azúcar que están afectando al paciente y que sabemos que eso hace mucho daño, pero no con insulina, sino de otra manera. Difícilmente nosotros como médicos vamos a ir a reparar el daño de las células. Y esto puede ocurrir en el riñón, y esto puede ocurrir en la glándula tiroides, esto puede ocurrir en el cerebro, de tal forma que ahí viene un Alzheimer, etcétera. Puede ocurrir en cualquiera de las células de nuestro cuerpo. Si a usted que está escuchándome esta tarde, y muchas gracias por esa atención que me está poniendo, le hicieran una prueba genética, no tenemos que esperar a tener el ataque de los radicales libres, porque ya sabemos cuáles son las células que se van a afectar, porque el resultado del estudio de la prueba genética nos lo va a decir claramente, y podemos en todo momento, hasta el fin de nuestros días, mantener nuestras células sanas. Eso es lo interesante de las cosas que actualmente ya podemos hacer.
mantener nuestra salud. Y entonces aquí viene una diferencia entre lo que se hacía antes a lo que hacemos actualmente. ¿Qué hacíamos antes? Controlar las enfermedades y tratar a partir de la enfermedad de curarnos. Lo que ahora hacemos es mantener las células sanas el mayor tiempo posible, si es posible para toda la vida, y no tener enfermedad. Parece lo mismo, pero no, son enfoques totalmente diferentes. Por eso es que con todo este planteamiento, usted puede aumentar el blindaje y no seguirse hackeando. Y aquí la pregunta es, ¿le gustaría saber de qué manera podríamos hacer esto? Mire, aquí en esta imagen le estoy poniendo cómo esos radicales libres van a afectar produciendo o aumentando ese estrés oxidativo y que el estrés oxidativo definitivamente debe de ser combatido. El estrés oxidativo, todos tenemos sistemas que lo combaten. Lamentablemente esos sistemas en algunos sigue funcionando bien, pero en algunos otros ya no nos funciona igual. Y si ustedes observan en la diapositiva, pues prácticamente todo nuestro sistema, todo nuestro cuerpo es el que se ve lastimado, es el que se ve afectado. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer allí? Una palabrita nueva que les quiero dejar esta noche. Si estamos hablando de hacking, entonces vamos a establecer lo contrario al hacker. Ahora vamos a hablar cómo podemos hacernos un biohacking. Y estos procesos biohacking empiezan a ser muy interesantes porque cuando nosotros seguimos protocolos de dieta, protocolos de trabajo, de ejercicio, etcétera, en nuestro propio cuerpo, entonces tenemos esquemas que tan solo con inteligencia artificial, que la misma inteligencia artificial nos puede hacer en forma personal, como un saco a nuestra medida, lo que estamos necesitando. A ver, a mí que me queda claro que a lo mejor no pudimos hacernos nuestra prueba genética, de acuerdo. Pero eso no quiere decir que me quedo con los brazos cruzados y sufriendo una circunstancia donde aparentemente yo ya no le puedo dar solución. No, yo me puedo convertir en ese biohacking y entonces automáticamente voy a estar haciendo un camuflaje y me voy a apoyar con las cosas nuevas que la ciencia ya nos está ofreciendo. Tal es el caso en este momento que en algunos de los elementos se están ofreciendo vacunas, etcétera, para estarnos protegiendo de esos hackeos que en nuestra salud van llegando a suceder. Para este proceso de biohacking que estoy mencionando, es aprender a hackear. O sea, nosotros volvernos hackers, pero ya buenos, o seguir siendo hackers, no malos, sino buenos, de nuestra propia biología. Y estas estrategias deben de estar basadas en ciencia. Y la ciencia nos puede decir qué cosas nuevas, qué nutrientes nuevos, por ejemplo, qué elementos pueden ayudarme, qué cosas puedo yo hacer, por ejemplo, a través de la meditación, etcétera, puedo yo contribuir a potenciar los resultados de mi protección, de mi blindaje contra la parte mala del hacker. Entonces, me debo de convertir en un biohacking, en un hacker bueno conmigo mismo. Nadie se quiere dañar a sí mismo. Entonces, por ejemplo, aquí les hice una tablita donde usted puede meditarlo y decir, bueno, pues voy a trabajar en ello. A ver, si yo quiero hablar acerca de la nutrición, entonces métodos tradicionales están dieta única para todos. Antes era lo que se hacía. Ya dietas que para todos era parejito. En muchas instituciones se sigue haciendo igual. Pero actualmente con un hackeo inteligente, con un biohacking, yo puedo establecer un programa de nutrigenómica con biomarcadores y yo puedo agregar, y quiero subrayar la palabra, nutracéuticos de alta eficiencia. Lo repito una vez más. Yo puedo trabajar una buena nutrigenómica más biomarcadores más nutracéuticos de alta eficiencia. Esta palabra que acabé de mencionar, todas estas palabritas, es la clave de la plática de cómo podemos hacer ese blindaje y combatir el propio hackeo. Y esto lo podemos llevar a la belleza, lo podemos llevar al ejercicio, lo podemos llevar a la parte mental, lo podemos llevar a muchos ángulos de nuestra vida diaria.
Por eso es importante que usted aprenda a desarrollar todo esto, que en la invitación que esta noche se les está haciendo a todos ustedes, y dentro de estos nutrientes nutracéuticos de alta eficiencia, hay uno que ha estado a lo largo de la vida del ser humano funcionando desde que el ser humano no era ni siquiera ser humano, mucho más antes, cuando estamos hablando de estructuras, a lo mejor celulares, mucho más primitivas. Y entonces, en esas estructuras mucho más primitivas, se forma el glutatión para combatir el estrés oxidativo, lo que les hablé hace un momento. Es el que nos va a permitir ese blindaje. Ahí estamos viendo cómo podemos estar blindados perfectamente. Glutatión es el antioxidante más potente que existe, como solito el glutatión. Pero si a esto le adicionamos elementos tecnológicos más nuevos, por supuesto que vamos a tener resultados mucho más extraordinarios. El glutatión es una molécula que se forma de las proteínas y dentro de esas estructuras de las proteínas hay tres aminoácidos específicos, que es el glutamato, la cistina y la glicina, y que la fórmula está ahí a un lado, y que cuando estas tres moléculas se combinan entre sí, forman una tríada superpoderosa para combatir ese estrés oxidativo. Y eso está estudiado, perfectamente estudiado desde hace muchos años. Yo en lo personal lo empecé a estudiar poquito antes de los años 90. El doctor Bonus, con quien tuve la oportunidad de colaborar con él ya falleció, y que trabajamos algunas cosas juntas para poder adherir células madre a los tejidos y poderlos recuperar de una manera mucho más eficiente, empezábamos a trabajar con el glutatión. Y que a lo largo de los años, que ya son muchos, tome usted simplemente como referencia de 1990 a la fecha, cuántos años han pasado. Y no solo para mí, en el contexto de la ciencia, las cosas que hemos podido avanzar. Y no solo eso, sino los estudios que se han podido elaborar. Actualmente contamos con infinidad de estudios al respecto. Prácticamente son millones porque en todo el planeta mucha gente trabaja en ello, pero que en forma específica se puede reducir a unos 200.000 estudios de lo que les estoy explicando. 200.000 estudios es mucho y lo está avalando esos estudios. A lo mejor estuviéramos hablando de 10, de 20 estudios, pudiera ser que todavía hay mucho que trabajar, mucho que analizar, pero no. Actualmente el glutatión está perfectamente demostrado que sobre otros antioxidantes es el antioxidante vital que nuestro cuerpo necesita. Este antioxidante va a ayudar a otros antioxidantes, vitamina C, ácido alfa-lipoico, etcétera. Existe una cascada de antioxidantes enorme, pero todo esto por abajo del glutatión. Hasta ahorita, algo que hayamos vislumbrado, que hay algo mejor que el glutatión, hasta este momento no lo hay. Glutatión es una molécula que usted fácilmente puede encontrar en varios lados. Y actualmente, dentro de la industria farmacéutica, hay compuestos de glutatión accesibles para muchas personas, sin discusión alguna. ¿Y a qué me refiero? Y sobre todo para aquellas personas que en este momento me están escuchando, nosotros podemos utilizar glutatión inyectado. Y ese glutatión inyectado, al ponerlo en suero, podemos hacer que ciertos órganos, que ciertas estructuras puedan recuperarse de una manera mucho más eficiente. Pero es importante que usted sepa que el glutatión es una molécula extremadamente frágil. Se rompe, se daña, se fractura. La unión del glutamato, de la cisteína y de la glicina no es una estructura fuerte. Es susceptible para degradarse muy rápido. Por la misma, el mismo objetivo del proceso antioxidativo. Cuando la molécula está trabajando, pues en automático se va a degradar. El glutatión lo conocemos, el glutatión reducido, que así se le llama, como GSH. Aquí viene
un paso más dentro de la ciencia. Ese paso extraordinario, ese paso que ha dado una diferencia con un antes y un después. Imagínese usted que tomáramos esta fórmula de glutatión, la tarjeta que está abajo del niño científico, hablo del que está a la izquierda, no el que está a la derecha, y automáticamente tomamos esa tarjeta y esa tarjeta, esa fórmula, esa molécula, esa estructura, para protegerla de todos los elementos que hay alrededor que la pueden dañar, la introducimos en una molécula de agua. Y eso no lo tiene todo el mundo. Ese es un avance científico que permitió darle una estabilidad a la molécula. Pero resulta que había un problema para poder meter esta molécula a la burbuja de agua, no cabía. Entonces hubo que hacerla de un tamaño más chiquito. Y esa técnica se le llama nanotecnología, que es todo un esquema de poder dar un zoom en relación a la nanotecnología. Lo cierto es que se hizo más chiquita la molécula, una medida nano, y ahora la podemos perfectamente mantener estable con una molécula de agua también estable. Y de esa manera, cuando los elementos alrededor quieren destruir nuestra molécula, pues ya no la destruyen, la mantienen estable. Eso se le conoce actualmente como nanonutrición, y en donde NUMI, al agregarle esta molécula de agua, ahora desarrolla no solo la nanotecnología de las nanomoléculas, sino desarrolla otra tecnología paralela que se llama tecnología Hydrastat y que está perfectamente documentada. Esto es una maravilla, créanmelo, que cuando en lo personal que he desarrollado el trabajo por muchísimos años de moléculas, yo me sorprendía cuando las moléculas las podíamos cortar más pequeñitas sin alterar su forma, sin alterar su función, sin alterar a la molécula misma y tener moléculas más pequeñas. Por dar un ejemplo, imagínese usted moléculas de agua, muchas moléculas, un hielo, imagínese usted un bloque de hielo, que partimos el bloque, lo volvemos a partir, lo volvemos a partir, y lo llegamos partiendo a tal forma que llegamos a la parte más diminuta. Esa tecnología, esa nanotecnología, ya nos sorprendía a todos. Cuando hace algunos años, antes de la pandemia, ya se hablaba muchísimo acerca de la nanotecnología y que los nuevos medicamentos y los nuevos nutrientes ya venían en partículas más pequeñas para su mejor absorción, era algo extraordinario. Pues ahora poderlo poner en una bolsita de agua, en una burbuja de agua y que la biodisponibilidad para que llegue a la célula sin alterarse, es como entregarse esto a un servicio de paquetería que lo cuida, lo lleva, lo transporta y lo entrega a la célula sin alteración alguna. Ya la célula en su interior lo desempaqueta, lo desenvuelve y lo puede utilizar para combatir los efectos del estrés oxidativo. Impresionante. Una tecnología exclusiva de NUMI, pero que nos va a permitir tener ese blindaje para no estarnos hackeando. Y ojalá que con toda esta explicación, esto a usted le esté dando detalles interesantes y que los pueda utilizar. Pues resulta que cuando nosotros tenemos esto en forma líquida, no tenemos que tomarlo para que llegue al estómago. Ya de por sí, con el clúster de agua, que es la tecnología Hydrostat, y así se le denomina clúster de agua o burbuja de agua, ya lo estamos protegiendo. Entonces, para que no se altere con el ácido del estómago, cosa que le sucede a medicamentos y a otros nutrientes, cuando llegan al estómago con el ácido se destruyen o se potencializan de tal forma que hasta nos causan daño en el estómago. Pues para evitar esto, lo ponemos debajo de la lengua y lo empezamos a administrar de esa forma.
Si usted se pone una tapita debajo de la lengua, automáticamente está absorbiéndose. Y la rapidez por tener nanotecnología en la forma en que se absorbe es de 17 segundos. En otros segundos más está en el torrente sanguíneo y entre 1 minuto a 5 minutos está dentro de las células. Es decir, el servicio de paquetería es altamente eficiente y extraordinario. Pero necesitamos ver las moléculas y ver esto que les estoy platicando. Por eso a muchas personas a esto se les hace increíble, se les hace poco difícil de entender porque no lo ven, pero eso está ocurriendo. Por eso el efecto sobre la célula es desinflamarla, es desintoxicarla y hacer que la célula vuelva a funcionar. Si sumamos administración sublingual, que ya no la tenemos que administrar por suero o inyectado. Es muy simple ponerse debajo de la lengua nuestro nutriente, nuestro nutracéptico, que llega inmediatamente a la célula, que lleva nanotecnología y que lleva tecnología Hydrastat. Le estoy hablando a usted de 3 elementos que lo hacen súper para su buena salud, para su protección, para que no se esté usted hackeando. Pues con todo esto que les he explicado, yo espero haberle motivado totalmente a, y está invitado o invitada usted a que pueda desarrollar dentro de sí mismo un blindaje para el hackeo. Evidentemente, si ya no nos hackeamos más, si eliminamos niveles altos de azúcar, si llevamos una dieta mucho más propia, etcétera, los resultados van a ser todavía mucho mejores. Y blindados, vamos a estar perfectamente protegidos. Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, háganla. Van a tener su micrófono para que puedan hacer las preguntas, pero si aún así usted quisiera comunicarse conmigo, ahí está mi correo para que usted pueda, por favor, hacer la comunicación o el diálogo. Newbie definitivamente es una empresa que nos está ofreciendo oportunidades extraordinarias. Son 2 pies con los que estamos trabajando en Newbie. Por un lado, esquemas o estructuras en nuestra economía, pero lo que es lo más importante, lo que es vital, lo que es el tesoro más grande que tenemos, que es nuestra salud, Newme lo está cubriendo totalmente de una forma eficiente. Esta oportunidad que usted tiene es una oportunidad de oro, no solo para usted, es una oportunidad de oro para que incluso pueda invitar a las personas que ama y a otras personas más que usted quiera y considere para mantener ese estado de salud, para mantener ese estado de equilibrio, para que ya no se sigan hackeando y para que puedan estar perfectamente blindados. Ahora, válgase la expresión, la pelota se la paso a usted y usted es el jugador. De usted depende transmitir esto a los demás y que todos en conjunto podamos tener un mundo mucho mejor, un mundo de mucho mejor salud, un mundo mucho más amable y un mundo mucho más feliz. Muchísimas gracias. Que tengan ustedes una bendecida tarde. Bueno, Recording stopped. doctor Macea, muchísimas gracias por compartir la verdad su conocimiento tan extraordinario con nosotros. Bueno, para mí es un placer siempre escucharlo a él. Aprendemos mucho el tema de salud. Como él dice, este tema nos va a ayudar muchísimo a no hackearnos nosotros mismos pues, nuestra salud, como él mismo lo explicó.